Vamos a leer del libro de Ruth, capítulo 3, del 1 al 5 y el 4 del 13 al 17. Un día su suegra Noemí le dijo, la suegra de Ruth: hija mía, ¿no debiera yo buscarte un hogar seguro donde no te falte nada? Además, ¿acaso vos, con cuyas criadas has estado, no es nuestro pariente? Pues bien, él va esta noche a la era para aventar la cebada. Báñate y perfúmate, ponte tu mejor ropa, baja luego a la era, pero no dejes que él se dé cuenta de que estás allí hasta que haya terminado de comer y beber. Cuando se vaya a dormir, te fijas dónde se acuesta, luego vas, le destapas los pies y te acuestas allí. Verás que él mismo te dice lo que tienes que hacer. Haré todo lo que me has dicho, respondió Ruth. Así que Booz tomó a Ruth y se casó con ella. Cuando se unieron, el Señor le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. Las mujeres le decían a Noemí: alabado sea el Señor que no te ha dejado hoy sin un redentor, que llegue a tener renombre en Israel. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz a tu nuera, que te ama y es mejor para ti que 7 hijos. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas decían: Noemí ha tenido un hijo, y lo llamaron Obed. Ese fue el padre de Isaí, padre de David. Palabra del Señor. El Salmo 127 dice que es un canto de los peregrinos de Salomón. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede sueño a sus amados. Los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljiba con esta clase de flechas. No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. Es palabra de Dios. La epístola del día de hoy es Hebreos, capítulo 9, de los versículos 24 al 28. Esta parte en muchas Biblias la titulan el sacrificio definitivo. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Y entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra un sumo sacerdote al lugar santísimo cada año, con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Esta es palabra de Dios. El Evangelio de hoy lo leemos de
Marcos, capítulo 12, versos 38 a 44. Como parte de su enseñanza, Jesús decía: tengan cuidado de los maestros de la ley. Les gusta pasearse con ropas ostentosas y que los saluden en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Se apoderan de los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Esta es palabra. Es decir, consustancial al ser humano el dolor, el sufrimiento. Hace parte de nosotros. Y esa es quizá la prueba más evidente de lo que en el Génesis reconocemos como la caída del ser humano. Es debido a que nos alejamos de los conceptos, preceptos de Dios acerca de lo que está bien y está mal, porque comimos del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es que entramos en la época de sufrir y de dolor. Y cuando estamos en esas épocas, en algunas como que arrecia más, sentimos mucho dolor. Y sentimos mucha ansiedad. Y nos produce llanto. Y nos da frustración. Y preguntamos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Si yo creo que soy tuyo, si todos los días busco afanosamente tu palabra, ¿por qué? Y evidentemente necesitamos soluciones, buscamos soluciones. ¿Qué debo hacer? Nos preguntamos, ¿qué debo hacer? Inclusive llegamos hasta preguntarnos: ¿qué debo pagar? ¿Qué debo poner para hallar una solución? Y buscamos opciones y opciones y opciones, tratando de hallar soluciones. Pareciera como si estuviéramos en el juego de la pirinola. No sé si todavía está el juego de la pirinola. ¿Sí está? ¿Sí? Bueno, ahí está. Vea que Andrea me está diciendo que no tiene ni idea. Bueno, todos ponen, usted pone, retire todo, uno pone. Bueno, son opciones. Y pareciera que nos moviéramos en el reino como en un juego de la pirinola, en donde buscamos opciones intentando resolver estos momentos de dificultad que vivimos. Y entonces, a través de eso, desarrollamos planes,
estrategias, buscamos acciones, todo ese tipo de cosas encaminadas a buscar la solución. Oramos. Todo eso hacemos con el ánimo de encontrar la solución al sufrimiento, al dolor que estamos teniendo. Y también entramos en épocas de espera. Y esperamos. ¿Y cuál es el resultado? A veces sí. A veces no. Pero casi siempre resulta lo que no esperamos. Y viene más llanto, más frustración, más ¿por qué, Señor? Es tremendo, pero así vivimos, ¿no? Las lecturas de hoy nos hablan de una situación, la cual desde la antigüedad, desde hace 3250 años, viven las viudas, las que en esa época eran consideradas las más vulnerables. Pero también nos habla de cómo podemos atenderlas, de cómo podemos superarlas, de cómo podemos resolverlas. Estamos en una relación de pacto, como en un juego, como en el juego de la pirinola. Por eso le he llamado a esta exposición la pirinola del rey. Bien, en la sociedad antigua lo que reinaba era la fuerza. De lo que se trataba era que el más fuerte sometía al más débil y que las cosas se resolvían por la fuerza. Las conquistas, los territorios, todo se resolvía por la fuerza. En ese ejercicio, entonces, los hombres eran los grandes proveedores y las mujeres eran las más sometidas. Evidentemente, en ese orden de ideas, los niños, los hijos, hacían parte de ese grupo. Entonces, a las mujeres y a los niños ellos estaban sometidos a la protección de los hombres. Pero ¿qué sucedía cuando habían viudas? Cuando quedaban viudas, quedaban completamente desprotegidas. Y si esas viudas tenían hijos, pues en su niñez eran igualmente desprotegidos. Pero la esperanza de las viudas era que esos hijos, cuando crecieran, las iban a cobijar. Y no solo era la esperanza, en el mundo hebreo era obligación. Ahí tenemos entonces el caso de Ruth y de Noemí. Realmente el libro debería estar enfocado en Noemí, que es la hebrea. Ruth era moabita. Pero la descendencia viene por Ruth. Hay que involucrar a Noemí porque el gran rey no puede ser descendiente de un moabita. Ahí entendemos por qué la participación de Noemí es tan fundamental. Y tenemos también en la lectura de hoy el caso de la viuda en el Evangelio.
Y encontramos en el Salmo también los hijos como parte de la solución a la situación de vulnerabilidad. Entonces vamos viendo cómo las lecturas como que van construyendo todo el escenario de los más vulnerables y las posibles alternativas de solución a esa vulnerabilidad. En ausencia del hombre, la mujer necesita ser rescatada, redimida por un hombre. Pero como siempre sucede, hay que dar siempre algo a cambio. ¿Cómo resuelve en el libro de Ruth, cómo resuelven ellas su situación de vulnerabilidad? Bueno, hacen uso de la costumbre. Desarrollan toda una estrategia muy humana, con el ánimo de encontrar el ambiente adecuado para la solución. Báñate, perfúmate y ve y te acuestas a sus pies y le levantas, le descubres las plantas de los pies. Una figura muy hermosa, ¿no? Bien. Entonces, van en la búsqueda del esposo que les permita superar la situación. Ese esposo luego va a dar un hijo. Luego, la solución para Noemí no es Booz, esa es la solución para Ruth. La solución para Noemí es el hijo de Ruth. Por eso el libro termina diciendo que le dio un hijo que ella recibe sentada en el momento del parto. ¿Y qué pone la mujer? En este caso no Noemí, sino Ruth, porque ellas hacen una sola unidad. ¿Qué pone ella? Su cuerpo, su vida, su sometimiento a Booz. Es todo un desarrollo de estrategia humana. ¿Y cómo resuelve la viuda su situación? En el Evangelio. Lo hace también según la costumbre, pero ya no la costumbre de una estrategia humana, sino la costumbre de una estrategia religiosa. ¿Por qué una estrategia religiosa? ¿Qué significaba el acto de ofrendar? ¿Qué relata el Evangelio en el momento en que Jesús está allí, en el templo? Jesús está ubicado en un sitio. En el templo hay 3 grandes entradas. La entrada de los hombres judíos, la entrada de los gentiles y la entrada de las mujeres. No podían entrar los unos por cualquier puerta. Cada uno tenía que entrar por la puerta que le correspondiera. Junticos, pero no revueltos. Y entre uno y otro había un atrio. Y en ese atrio, en el atrio de la entrada de las mujeres, que estaba enseguida del atrio de los gentiles, había 13 bolsas. Y esas 13 bolsas las llamaban las trompetas, porque tenían como una forma de trompeta. Y esas bolsas estaban puestas ahí para que las personas llegaran a dar sus ofrendas. Y tenían cada una de ellas un propósito específico, o para el grano, o para el vino, o para el aceite, que eran necesarios para los sacrificios. Entonces las personas llegaban y según su deseo depositaban en esa bolsa. Jesús observa cómo llega gente con mucho dinero y da grandes cantidades de dinero. Esta viuda da, la palabra concreta es un leptón, da 2 leptones, que era como el centavo nuestro.
que era 1/128 de un denario. El denario era el jornal de la época. Entonces imagínense lo que ella da. Esa viuda, en su estrategia por ser rescatada, da lo que tiene. Mientras que Ruth y Noemí dieron su vida humana en una estrategia humana, esta viuda, en una estrategia religiosa, da lo que tiene, pero da no lo que tiene, lo da todo. Es viuda, no tiene quien la sostenga, no tiene un hombre que le dé para comprar mercado, no tiene un hijo, por lo menos no en el relato, que le dé, que la sostenga, que la proteja. Pero ella, en medio de su actividad religiosa, da todo lo que tiene. Como quien dice, se da toda, con el propósito ante su Dios de ser rescatada, de ser redimida. Duro. Imaginémonos nosotros entregando aquí todo nuestro sueldo, todo nuestro sueldo. Eso fue lo que hizo la viuda. Duro. Pero hay una tercera opción. A partir del sacrificio de Jesús en la cruz, existe otra forma de resolver esa situación de vulnerabilidad. Pero en esta ocasión es utilizando la estrategia no humana, no religiosa, sino la estrategia de la fe en Cristo Jesús. Miren que no uso la palabra en Jesús sola, sino en Cristo Jesús. Estamos acostumbrados a hablar de Jesucristo y lo equiparamos a la palabra Jesús. No son iguales. Una cosa es hablar de Jesús y otra cosa es hablar de Cristo Jesús. Por fe, creemos que hemos sido rescatados por Cristo Jesús. Esa es nuestra fe. Y el sustento que tenemos de eso, lo tenemos en el verso 26 de la epístola que leímos hoy. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Esta es nuestra fe. La fe de creer que Él se entregó en sacrificio de sí mismo a la muerte, por una vez y para siempre, para la eliminación de nuestros pecados. Y a partir de ahí, tenemos la posibilidad de desarrollar nuestra estrategia para superar la vulnerabilidad en la que estamos expuestos. Por su condición de puro, de santo, de hijo de Dios, no necesitamos más rescates. Con el de Él fue suficiente por siempre.
Eso es fe. Por lo tanto, hemos adquirido el derecho en el juego de la pirinola del reino a tomarlo todo. Todo. Pero así nomás. ¿Así nomás? No. Recordemos que estamos en el juego del reino. Tenemos que poner algo. ¿Qué significa el final de los tiempos? Hay una gran discusión teológica desde hace muchos años. ¿Qué significa el final de los tiempos? Para unos, el final de los tiempos es el tiempo del juicio final. Para otros, y parece ser que en este contexto es donde está aquí establecido esta parte, este fragmento de los Hebreos, el final de los tiempos es el tiempo en el cual Jesús se da a conocer, Jesús se manifiesta. Es el final de los tiempos, porque es el inicio del tiempo de Dios. Pero recordemos que el verso dice que Cristo Jesús hizo esto a fin de acabar con el pecado. Su sacrificio tiene el propósito de acabar con el pecado. Por lo tanto, en el juego de la pirinola, si queremos tomarlo todo, tenemos que estar dispuestos, como Jesús, a darlo todo. Pero nosotros, como en el juego de la pirinola, queremos tomarlo todo y estamos dispuestos a no dar nada. No, nada. Porque, y perdónenme que sea tan brusco en lo que voy a decir, como nos han dicho que esto es por gracia, que es un regalo, interpretamos eso como que no debemos poner nada. No. Si lo queremos todo, tenemos que ponerlo todo. Y muy probablemente por eso es que vivimos la frustración cuando encontramos las soluciones a nuestras cosas. Porque queremos tomarlo todo, pero no caemos en la cuenta de que muy probablemente no hemos puesto todo. ¿Y qué es todo? Esa sería la pregunta lógica. ¿Qué es todo? Yo creo que pongo todo. Creo que cada uno de nosotros se está preguntando eso en este momento. Ayer me decía Luz Ángela, eso suena hasta ofensivo. Probablemente. Pero lo que sí es cierto es que hay una evidencia. Vivimos frustrados en nuestra relación con el Señor. No de la relación, sino del fruto de la relación. Todo aquello que necesitamos para nuestro sustento. Toda nuestra vida. Todo nuestro tiempo. En esa vida de pacto que hemos decidido tener con nuestro Dios a través de Jesucristo, en ese pacto, Él está dispuesto a dárnoslo todo y nos lo dio todo, a cambio de que nosotros tengamos todo. Pero para nosotros tener todo, tenemos que estar dispuestos a darlo todo. Y cuando no lo damos todo, pues ahí es donde viene la frustración. Todo para nuestro sustento, como la viuda. Toda nuestra vida,
como Ruth, todo nuestro tiempo. En el mundo de hoy nunca tenemos tiempo. Yo estuve toda esta semana en Ciudad de México, en el DF. Por eso pensé que la semana de Los Ángeles ha sido tan terrible, porque estuve toda la semana por fuera. Mi ausencia. Si Bogotá es una ciudad compleja, México, que tiene 23 millones de habitantes, se podrán imaginar lo que es. Terrible. Entonces, si aquí decimos que no tenemos tiempo, ¿cómo será allá? Nunca tenemos tiempo. Nunca tenemos tiempo. No, tenemos que tener tiempo para darlo todo al Señor. A Cristo Jesús. Porque es que ¿quién es Cristo Jesús? Somos Cristo Jesús. Cristo Jesús somos su iglesia. No lo olvidemos. Cristo Jesús somos su iglesia. Por eso decimos que Cristo está vivo. Cuando estamos con su gente, cuando tenemos comunidad, cuando hay vida de fe, ahí reconocemos que Cristo está vivo, porque vive en cada uno de nosotros, porque vive en la comunidad. Todos nos sentimos necesitados, todos nos sentimos vulnerables hoy en día. Se trabaja buscando afanosamente el pan diario. Claro, todos los días nos levantamos y trabajamos afanosamente buscando el pan diario. Hay fatiga día tras día, buscando el pan para los hijos. Y no es extraño pensar, aquellos que tenemos hijos, no es extraño pensar que toda esa fatiga de ahora es quizá para que en la vejez ellos cuiden de nosotros así como cuidamos de ellos ahora. No es extraño pensar eso. El cuidar no solo es en temas de dinero, es en temas de tiempo, de atención, de cariño, de estar pendientes. No solo es dinero. Claro que probablemente habrá necesidad de dinero si no hay un soporte de una pensión. Pero si hay el soporte de esa pensión, hay esos otros elementos que quizá terminan siendo más importantes. Mis padres tienen la gran fortuna de tener una pensión que les permite vivir tranquilamente. Es una gran bendición. Pero mis padres necesitan afanosamente que los cuidemos, que estemos pendientes de ellos, que no los dejemos solos. Y eso anhela uno cuando tiene hijos. En esta necesidad, ¿cómo podremos resolver? ¿Cómo podremos resolver? Bueno, tenemos la alternativa de lo que estamos haciendo, buscar afanosamente el pan de fatiga. Pero hay otra opción. Si el Señor no edifica la casa, el Salmo nos ayuda. Preocupémonos, no solo por el pan de fatiga para nuestros hijos, preocupémonos porque el Señor edifique nuestra casa. Preocupémonos para que el Señor cuide nuestra ciudad. En vano tenemos los centinelas. Siempre decimos la policía, ¿para qué? ¿Para qué? Necesitamos del Señor. Es otra alternativa que tenemos. Los que lo hacen, los que dejan que el Señor viva en sus vidas, esos
duermen el sueño de la paz, porque el Señor concede el sueño a sus amados. Miren la alternativa que tenemos allí. Pero lo más interesante es que una vez más parecemos estar ofendidos, porque decimos, pero si eso es lo que yo hago. Eso es lo que yo hago. Yo busco que el Señor edifique mi casa. A toda hora invoco al Señor. ¿Por qué entonces tengo que estar buscando el pan de fatiga? ¿Por qué no tengo un sueño de reposo? ¿Por qué siento que no tengo paz? Y como dice el Salmo, los hijos serán parte de la solución. Pero una vez más, no es por el hecho de tener los hijos y de que yo crea que el Señor edifica mi casa, que los hijos van a ser como flechas que después vayan a defenderme en los juicios de la vida. No. Es necesario que esos hijos conozcan realmente y hayan sido realmente edificados por el Señor o en el Señor. Una vez más la pregunta, pero si eso es lo que yo hago, ¿será? ¿Será que sí? La viuda del Evangelio dio todo lo que tenía para su sustento. Dar es algo que cuesta. Dar cuesta. Dar es muy hermoso, pero difícil. Dar es un sacrificio. Es todo un sacrificio. Dar dinero cuesta. Dar tiempo cuesta. Dar afecto cuesta. Todo eso cuesta. Amar al enemigo cuesta. Tremendamente. Pero no se trata de cantidad. Se trata de dar aquello que es esencial. La gran lección del Evangelio es que los ricos daban mucho, pero daban de lo que les sobraba. En cambio, la viuda, que no tenía nadie que le diera nada, daba todo lo que tenía. Y todo lo que tenía eran 2 moneditas de a centavo. Pero lo dio todo. Entonces no era la gran cantidad. Dar el dinero que otro necesita. Dar el tiempo que otro necesita. Dar el afecto que el otro necesita. Allí se lo estamos dando realmente a Cristo Jesús. Es allí donde el juego de la pirinola se cumple en nosotros. Porque hemos tomado todo y necesitamos dar todo. Pero dar todo no significa materialmente darlo todo. Significa dar de lo esencial a lo que el otro necesita. Esa es una primera parte de la solución. Y la otra, para seguir en el Salmo, ¿y cómo edificamos nuestros hijos en el Señor? Bueno, usualmente, la forma como tradicionalmente los edificamos, ¿cuál es?
enseñándoles la palabra de Dios. ¿Cierto? Esa es la forma como usualmente lo hacemos. Es decir, lo damos a conocer intelectualmente. Pero quizá lo más importante, es muy importante darle a conocer la palabra de Dios, pero en nuestros hijos, quizá lo más importante es dándoles ejemplo. Porque nosotros somos el paradigma de nuestros hijos. ¿De qué manera? De la manera como los tratamos. Si los tratamos como los tratara Jesús. De la manera como pensamos, como hablamos y como actuamos con los demás. Allí les estamos mostrando a ellos realmente lo que es la vida en el Señor. Ahí realmente es donde mostramos si Dios edifica nuestra casa, en nuestro ejemplo para con ellos. Entonces allí caemos en la cuenta que probablemente por eso nuestros hijos quizá no están recibiendo toda la edificación del Señor en nuestra casa. Porque no solo está en enseñarles la palabra, sino en darles el ejemplo de cómo pensamos, cómo hablamos, cómo actuamos con los demás. En palabras de Jesús, cómo amamos a los demás. Y muy especialmente, el tercer elemento de la manera de edificar a Dios en nuestra casa, en nuestros hijos, está en la confianza en el Señor, con la que vivimos en los tiempos y momentos difíciles. Y esa sí que es bien tremenda. Nos debatimos. ¿Realmente confiamos en el Señor? ¿Confiamos en su presencia? ¿Confiamos en su fuerza? ¿Confiamos en su luz? ¿Confiamos en su protección? De seguro, si realmente confiáramos, tendríamos menos ansiedad, menos llanto, menos angustia. Porque estaríamos convencidos que Él está ahí. Y que suceda lo que suceda, como dice una epístola, los que confían en el Señor, todo es para bien. Pero es que siempre queremos que suceda lo que nosotros queremos. Y cuando sucede lo que no queremos, entonces le hacemos reclamos al Señor. Cuando sucede lo que no queremos, no le decimos gracias, Señor, porque no sucedió lo que yo quería. No confiamos en el Señor. El juego del reino es como el juego de la pirinola, donde podemos recibir, pero también debemos poner. Jesús, como Hijo de Dios, ya puso su vida para darnos el derecho a jugar. Y nosotros como jugadores lo queremos todo. ¿Estamos dispuestos a ponerlo todo? ¿Qué tanto estamos dispuestos a poner? Si lo queremos todo, debemos poner todo. ¿Oramos? Señor, como siempre te digo, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es vida y vida eterna. Gracias, Señor, porque realmente en ella encontramos el camino para llegar a ti.
Gracias porque en ella vemos cómo nos reconoces como seres humanos necesitados. Pero en tu gesto de amor nos das siempre la solución para llegar y vivir tu reino. Te imploramos, Señor, que tu Santo Espíritu nos dé la fuerza para estar dispuestos a dar todo aquello que tenemos para tu reino, seguros y confiados que tú estás allí, porque ya tú lo has puesto todo en Jesús tu Hijo. Te imploramos, Señor, tu misericordia y tu Santo Espíritu, para que estas palabras lleguen a nuestro corazón y se queden impregnadas allí y podamos vivirla, seguros de que tendremos menos fatiga, menos ansiedad, menos llanto, menos frustración. Amén.